Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Muy bien, pues vamos a comenzar con la realización de la bella Miku. He visto que tuvo mucha aceptación y lo agradezco mucho. La verdad es que está muy hermosa esta Miku. Ya vimos los materiales que vamos a requerir. Miren, vayan viéndola qué bonita queda ella. Vamos a ver ya vimos los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Y bueno, vamos a comenzar con la realización. Estos personajes... para que realmente pues tratemos de llegar a lo más parecido a lo que son los originales, pues debemos de tratar de hacerlo, los detalles. Entonces tal vez es un poquito largo los tutoriales, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero es importante que hagamos los detalles que son los que nos ayudan a lograr el mayor parecido a los personajes que a nosotros nos gustan. Así es que Miku es fácil de hacer y bueno, poco a poco vamos a ir realizándola. En este tutorial vamos a hacer los brazos, las botas y una parte del cuerpo. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los tutoriales que vamos a ir teniendo poco a poco. También por favor mándenme todos los comentarios que quieran, me ayudan muchísimo para mejorar el canal y como ya les he comentado es la manera en que yo veo qué personajes son los que ustedes me van pidiendo. Así es que comenten y compartan el canal con todo el mundo. También les pido que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a formar parte de esa comunidad y me envíen fotografías de sus proyectos terminados. Ya vieron las fotografías del tutorial anterior donde vimos cómo trabajan ustedes. Vamos a empezar. Muy bien, amigas, para realizar a Miku vamos a comenzar con hebra de color carne. Vamos a hacer los bracitos, vamos a hacer 2 brazos. Muy bien, vamos a comenzar con en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es cerrar perfectamente el anillo mágico, bien cerradito, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. No olviden siempre marcar su primer punto. Y les recuerdo, la vuelta 2 la habremos terminado con 12 puntos bajos. Seguimos. Muy bien, de las vueltas 3 a la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Seguimos adelante, amigas. Vamos a realizar ahora la vuelta 6. Vamos a hacer un punto bajo. Recordamos marcar siempre. Y vamos a hacer ahora una disminución. Muy bien. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo y los tejemos los dos juntos. Vamos a hacer esto otras 3 veces. Vamos a finalizar con 8 puntos. Así es como nos va quedando el bracito de la bella Miku. Y en la vuelta de las vueltas 7 a la 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 11 con 8 puntos. Muy bien. No vamos a finalizar el último punto porque vamos a hacer aquí un cambio de color. Vamos a tomar nuestra hebra de color negro y este último punto de la vuelta 11 lo vamos a terminar con hebra de color negro.
Miren, así es como vamos a hacer. Y esta vuelta, que es la número 12, la vamos a realizar en color negro. Ya pueden ir cortando la hebra de color carne, que por ahora ya no la vamos a utilizar. Vamos a seguirla usando, pero más adelante, así es que la pueden cortar. Y vamos a realizar, les repito, un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Vamos a ir aprovechando para ir perdiendo estas hebras que ya no vamos a ocupar y que se vayan perdiendo conforme vayamos avanzando en la labor. Miren, así van a ir pasando hacia adelante, miren, así hacen un punto bajo y la van perdiendo. Muy bien, aquí ya terminé esta vuelta, que es la 12. Vamos a realizar ahora en la vuelta 13 igual un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, pero lo vamos a realizar en bucle trasero. Amigas, tal vez no se note mucho, pero tenemos aquí los dos buclecitos del punto. Vamos a tomar solo el bucle trasero y vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta finalizar con 8 puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer ahora 2 vueltas más en color negro, las vueltas 14 y 15, terminando la vuelta 15 con 8 puntos bajos, ya tomando bucles completos. Muy bien, seguimos adelante. Vamos nuevamente a hacer un cambio de color, así es que el último punto de esta vuelta que hicimos no lo vamos a finalizar, lo vamos a finalizar con hebra de color verde. Muy bien. Vamos a cortar. No, miren, lo que pasa es que en la otra miku yo fui perdiendo la hebra y se alcanzaba a notar, porque pues como es el negro ya saben que es difícil de trabajar. Yo les sugiero que en lugar de irla perdiendo mientras van avanzando en su labor, mejor hagan 2 o 3 nuditos bien apretaditos. En este momento ya pueden cortar la hebra de color negro, que ya no la vamos a utilizar por ahora. Nos vamos a seguir trabajando, porque miren, así es como se ve. No me gustó esto, aquí no me gustó. En el otro bracito lo corté y ahí sí quedó bien. Miren, aquí no se nota para nada. Así es que, bueno, yo les sugiero que mejor lo aten, amarren muy bien, hagan 2 nuditos y van a hacer esta vuelta, que es la 16, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, ya con el color verde. Finalizamos la vuelta con 8 puntos. Y miren, volví aquí a hacer un cambio de color a color carne. Voy a hacer una sola vuelta trabajando ya con el color carne en bucle trasero. Un punto bajo en cada uno de los puntos, pero en bucle trasero. Estaríamos finalizando la vuelta con 8 puntos bajos. Aprovechamos para ir perdiendo las hebritas que ya no vamos a utilizar. Muy bien. Así es como quedó esta vuelta. Lo que vamos a realizar ahora, vamos a hacer de las vueltas 18 a la 20, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos, ya trabajando en bucles completos. Esto es lo que nos va a quedar, amigas. Así nos va a quedar. Miren, acomoden el bracito de la manera que están viendo. Si se acuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero, entonces nos quedaron libres los bucles delanteros. Espero que se note, pero ustedes teniendo el bracito en su mano lo van a distinguir perfectamente. Entonces allí en ese bucle trasero que hicimos, en esta parte del bracito, introducen su hebra y lo que van a hacer es hacer un punto bajo en cada uno de esos buclecitos. Son 8. Ahí debemos tener 8 buclecitos. Así es que en cada uno de ellos vamos a hacer un punto bajo. Miren, aquí ya introduje la hebra y ya hice una cadena, y a partir de aquí vamos a empezar a hacer nuestros 8 puntos bajos. Es difícil trabajar el color negro, amigas. Yo siempre les digo que traten de hacerlo de día y aparte una lámpara para que no forcen su vista, amigas. Vamos a hacer lo que están viendo en la imagen, un punto bajo en cada uno de esos buclecitos. Al final hacen punto deslizado y levantan con una cadena. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, yo ya terminé la vuelta. Voy a introducir mi crochet en el primer punto que hice. Ahí está.
Voy a hacer ahora el punto deslizado. Esto vamos a hacer al final de todas las vueltas y levantar con una cadena. Ahí está, amigas. Si no se nota mucho, discúlpenme, pero sé que ustedes lo van a notar perfectamente en su labor. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí llevo 2, uno más. Aquí voy a hacer el tercero. Si quieren, doblen el bracito así para que les resulte más fácil trabajar. 3 puntos bajos y un aumento en el siguiente punto. Es que sí les digo que es difícil trabajar con el negro, y para personas que ya están medio ciegas como yo, pues más. Pero sí es difícil, por eso les digo, siempre de día y con una lámpara para que no forcen su vista. A veces por lo mismo que es negro, voy a hacerlo de nuevo, amigas. 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar vamos a tener 10 puntos. A veces, bueno, a mí me ha sucedido que como no veo bien y cuando trabajo con el negro, cuando veo ya hice puntos de más, puntos de menos y ya, bueno, ya tengo aquí todo un relajo. Pero no, si ustedes trabajan de día y además con una lámpara o cerca de una ventana muy bien iluminada y todo, va a ser muy sencillo, no les va a costar trabajo. Miren, aquí ya estoy finalizando la vuelta. Aquí voy a hacer el aumento. Voy a ubicarme al primer punto para hacer un punto deslizado. Y voy a levantar con una cadena. Muy bien. Siguiente vuelta. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, recuerden al finalizar, como lo que voy a hacer ahorita, ubíquense en el primer punto, hacen un punto deslizado y levantan la labor con una cadena. Aquí yo ya lo hice. Lo que vamos a hacer ahora es 1. Miren, a veces aquí en este tipo de labores que ya son en rondas y no en espiral, nos perdemos. Si les pasa eso, yo les sugiero que pongan una marquita. Una hebrita, un marcador de puntos. En el primer punto ponen su marca y ya se siguen haciendo la labor como se las esté pidiendo su patrón. Y así ya no va a ser tan sencillo que se pierdan. Este es el primer punto que hice. Muy bien, aquí ya terminé la vuelta. Vamos a hacer en la siguiente 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Siguiente vuelta 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Siempre, 3 vueltas más en las que vamos a hacer en cada una de ellas 18 puntos bajos. Recuerden siempre punto deslizado y cadena para levantar la labor. Aquí ya finalicé, vean, dejé hebra larga suficiente para perder dentro de la manguita de mi Q. Lo que voy a hacer aquí va a ser un nudo para fijar muy bien y no se me vaya a deshacer mi tejido. Aprieto bien y voy a comenzar a perder por dentro. Con cuidado de que es negro, ¿no? Pero de todas maneras tener cuidado de que no se note por el derecho. Y vamos a ir perdiendo hasta que nos sintamos seguras de que pues ya no hay manera de que se deshaga. El nudito nos ayuda mucho, pero de todas maneras, ay, disculpen, el nudito nos ayuda mucho, pero bueno, de todas maneras no está de más ser precavidas y perderlo bien por dentro. Y aquí ya quedó, vean. Ya quedó finalizada la bellísima Miku. Más bien el bracito de Miku. Así quedó el bracito. Y vamos a hacer otro exactamente igual, amigas. Otro exactamente igual. Una vez que ya tenemos los dos bracitos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir con nuestro limpiapipas. Me parece que esto no se los pedí en lista de materiales, pero bueno, vamos a necesitar un limpiapipas para articular el bracito. El limpiapipas nos va a servir a la vez para rellenarlo, ya que el brazo es pequeño. Miren, lo van a doblar. Aquí me quedó chico. Voy a hacerle otro poquito. Lo voy a doblar otro poquito. Y me sigo quedando chico. Otro pequeño doblez. Vamos a ver. Aquí ya quedó, vean. Ya quedó. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es introducirlo. Ahí va para adentro, ahí va para adentro.
Y ya quedó, amigas. Ya nada más voy a cortar este sobrante de limpiapipas. Con este limpiapipas rellené el otro brazo, por eso me sobró muy poquito. Y así es como vamos a rellenar los dos bracitos, amigas. Estos dos bracitos por ahora los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar por los bracitos. Así es que resérvenlos, los ocuparemos más adelante y vamos a seguir con el cuerpo. Muy bien, para realizar el cuerpo vamos a ocupar nuestra hebra de color agua fuerte, ¿verdad? En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Muy bien, aquí va 1. Ya sabemos hacer el anillo mágico, amigas. Este tipo de trabajos son para personas un poquito más experimentadas, pero si no son tan experimentadas, no tengan miedo, amigas. Anímense a realizarlo, no es imposible, con paciencia sí se puede. Muy bien, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso. Muy bien, amigas, en la vuelta número 3 lo que vamos a realizar es un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Es así como nos va quedando, amigas. Vean, el último punto de esta última vuelta que hicimos lo vamos a finalizar con el color negro. Ahí está, amigas. En este momento, si ustedes quieren, ya pueden ir cortando la hebra de color verde, que no vamos a ocupar por ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, finalizando la vuelta con 24 puntos bajos, pero en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Aquí tenemos el punto completo, solo tomamos el buclecito de atrás y vamos a hacer un punto bajo. Recuerden que cuando vean en un patrón escrito las letras BLO, BLO, significa esto, trabajar en bucle trasero. Ya lo terminamos la vuelta, vamos a seguir ahora haciendo otra vez un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando esta que es la vuelta 6 con 24 puntos bajos, pero ahora sí vamos a realizar bucles completos. Muy bien, ya terminé la vuelta, amigas. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 7, vamos a hacer 6 disminuciones. Miren, aquí hice una bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo y tejemos nuestro punto bajo. Voy a marcar, voy a hacer otras 5 disminuciones porque necesito 6 en total. Al final me van a restar 12 puntos, los realizo y termino la vuelta con 18 puntos bajos. Así es como me está quedando el piecito, la botita. Ya está tomando forma, ¿a poco no? Ya se está viendo bien bonita. Un poco no, amiga, se ve muy padre. Muy bien, en la vuelta número 8 vamos a hacer 4 disminuciones continuas, nos van a quedar 10 puntos, realizamos esos 10 puntos y finalizamos la vuelta con 14 puntos bajos. Y vuelta número 9 vamos a hacer 2 disminuciones continuas, nos van a quedar 10 puntos bajos, los realizamos y terminamos la vuelta con 12 puntos. Amigas, antes de articular la muñequita quiero comentarles que si no quieren ponerle alambre está bien, solo la rellenan bien, pero en el cuello van a necesitar forzosamente que ponerle algún tipo de soporte. Yo he utilizado en este tipo de muñecas este soporte, esta barrita de silicón, le queda perfectamente en el cuello, pero a veces no me gusta porque está muy flexible y la cabecita se llega a mover y no me gusta, así es que yo sugiero que utilicen un palito de madera, de paleta payaso, algo un poquito más rígido que les ayude, o un alambre como este. Un alambre como este lo doblan, lo forran bien y lo ponen en el cuello. Eso también puede ayudar mucho para la articulación de la muñequita. Muy bien, vamos a cortar alambre de 25 centímetros. Vean. Aquí está el alambre de 25 centímetros. Si recuerdan, es de un calibre número 18. Más delgado no, amigas. Un poquito más grueso está bien, que es muy maleable, es muy fácil de trabajar. Si lo quieren más grueso, está bien. Este es del número 18.
La otra vez que compré no me supieron decir qué calibre era, pero me dijeron que era calibre mediano, así es que también pueden pedir eso, un calibre mediano. Y vamos a doblar con nuestras pinzas cada uno de los extremos. Un pedacito, no tienen que doblar demasiado. Y con paciencia, a veces lo hace uno a la primera, a veces es más tardado, pero no importa. Y lo cierran bien, amigas, lo cierran bien para que no vaya a quedar abierto y no vaya a prestarse algún accidente. Así bien cerradito es más difícil que pudiera en algún momento ocurrir un accidente. Muy bien, así es como quedó el alambre, vean, ya hice el doblez en ambos extremos del alambre. Suelo forrarlo con esta que es cinta de aislar, nada más que ya se me está acabando y no importa, pueden ustedes, siempre les he dicho que pueden usar cinta transparente. Masking tape como que no me gusta mucho porque ese con el agua se le podría desprender por dentro. No sé si suceda, yo creo que podría desprenderse por dentro a la hora de lavar la muñequita. Entonces no, mejor una cinta transparente o miren también esta cinta canela también puede servir. Traten de forrar lo más posible las puntas, que es lo realmente peligroso, entre comillas. Ya el doblez nos ayuda mucho a evitar cualquier tipo de riesgo para las niñas. Y lo empiezan a forrar de esta manera. Le empiezan a dar vueltas alrededor. Si no quieren hacer forrar todo el alambre, no pasa nada, no pasa nada. Si no lo quieren forrar, forren perfectamente las puntas y listo. Pero bueno, si quieren forrarlo todo, aquí les estoy más o menos explicando cómo se hace. Ya llegué al otro extremo, voy a doblar de esta manera y aquí le voy a dar varios dobleces. Estas puntas son las que más me interesa que queden bien forradas y bien aseguradas para evitar cualquier cosa. Y aquí ya le di varias vueltas y creo que ya quedó muy bien. Estas son las puntas, así es que mientras mejor forraditas queden mejor. No demasiado, amigas, no les vaya a costar luego trabajo. Tampoco es para tanto. Ya acomodamos muy bien, miren la cinta canela. Ya quedó la primera articulación. Lo que vamos a hacer ahora, vean, vamos a tomar la piernita, el piecito con el que hemos ido trabajando y en la parte de la suela de la botita vamos a introducir un poquitín de relleno. No mucho, amigas, no mucho, poquito. ¿Para qué? Para que el alambre no llegue hasta abajo. Para que le sirva como colchoncito. No pongan demasiado. Y sobre este relleno vamos a colocar el alambre. Vamos a medir la suelita de la botita, vean, y lo vamos a doblar que quede un poquito más pequeño que la suela, un poquito más pequeño. Ya lo medimos, lo doblamos, vean, quedó relativamente un poquito más pequeño, ven, y lo vamos a introducir ya al piecito, a la botita. Y ya ahí quedó, vean. ¿Ya vieron? Quedó un poco más pequeño. Y vamos a rellenar ahora la botita, esta parte que llevamos de la botita, para que el alambre no... Bueno, de todas maneras tenemos que rellenarlo, si no después nos va a dificultar un poco más hacer esto. Además de que pues ya no se nos va a mover el alambre, ya va a quedar fijo y no va a ser difícil ya trabajar con el alambre. Si no lo rellenamos ahorita se va a estar saliendo y bueno, no nos va a dejar trabajar. Rellenen esta parte hasta donde van a ir rellenando conforme vayan avanzando, Por ahorita vamos a rellenar el piecito nada más. ¿Para qué? Para que, les digo, después no nos cueste trabajo y para que el alambre no se nos mueva. Muy bien, amigas. Miren, vamos a seguir trabajando. Lo que vamos a hacer ahora, de las vueltas 10 a la 18, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 18 con 12 puntos bajos. Así es como va quedando la botita de Miku, vean. Está quedando muy padre. Muy bien, en esta que es la vuelta 19 vamos a volver a trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer en cada uno de los puntos un punto bajo,
terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Repito, en bucle trasero. Como siempre les digo, vamos a aprovechar para ir perdiendo las hebras conforme vamos avanzando en la labor. Muy bien, amigas. Vamos avanzando. Muy bien, aquí ya hice de las vueltas 20 a la 24, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos en bucles completos. Rellené la piernita. Y lo que vamos a hacer aquí ahora va a ser un detalle. Esos son detalles que hacen que se vea su labor más bonita. Introducen el crochet en un punto empezando en la parte de atrás de la bota. Van a tomar esta hebra de color verde y vamos a ir aquí haciendo puntos bajos. Vamos a ir aquí haciendo puntos bajos. Si ustedes quieren, ya pueden cortar la hebra de color carne para que no les estorbe al momento de hacer estas labores. En la segunda pierna que hagan, no vayan a cortar la labor. Esta que les estoy enseñando es la segunda piernita, por eso no le corté la hebra. Yo ya hice la primera, esta es la segunda. Yo no le corto la hebra. En la primer piernita ya pueden cortar la hebra de color piel para que vayan haciendo este detalle en puntos deslizados. La segunda pierna no le vayan a cortar la hebra, por favor. Miren, aquí ya hice toda la vuelta de puntos deslizados. En el primer punto que hice me voy a meter como están viendo aquí, así. Voy a hacer otro punto deslizado, incluso se pueden meter si quieren en medio del punto, como ustedes quieran, para que se note lo menos posible la unión. Van a dejar la hebra suficientemente larga para ensartar en una aguja lanera. Cortan la hebra porque ya no la vamos a ocupar por ahora. Ensartan en su aguja lanera, ya nada más para pasar este punto hacia la parte de atrás. Es lo único que vamos a hacer, pasarla en la parte de atrás, pero es importante para que se note lo menos posible la unión. ¿Ven? Lo menos posible que se note la unión. Aquí simplemente vamos a hacer 2 nuditos fuertes para esconder nuestra labor por dentro más bien de la botita. Cortamos hebra y vamos con la parte gruesa de nuestra aguja lanera, ir metiendo hacia adentro estas hebras que nos quedaron aquí. A veces lo hace uno a la primera y a veces es más tardado, yo no sé por qué. Pero miren, así lo van a ir escondiendo hacia adentro, va quedando hacia adentro, ahí está. Ahí está. Y ya quedó este detalle que hace que la botita se vea muy bonita. ¿Ven? Amigas, ¿ven esos puntos verdes? Es porque fui escondiendo la labor mientras iba avanzando. Por eso que les digo que a lo mejor en estos momentos es mejor perderlo. Sí, atarlo para que no se vea, amigas. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de hacer. Vamos a meter el crochet en cualquier punto, empezando por la parte de atrás de la botita. Aquí también trabajamos en bucles traseros. Nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de puntos deslizados vamos a hacer puntos bajos. Es importante que tomen la botita como les estoy diciendo para que quede bien, para que quede mejor, una mejor vista. Así como que la botita hacia arriba. Y aquí vamos a hacer puntos bajos. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra. Y durante toda la vuelta aquí tenemos que tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer durante toda la vuelta un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aprovechando para perder esa hebra. Muy bien, amigas, vamos a finalizarlo. Aquí ya llegué al final, perdón. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Miren, me meto en el primer punto que hice. Voy a hacer aquí un punto deslizado, una cadena. Aprieto fuerte. Voy a ensartar en una aguja lanera y perder esta hebra por dentro. Muy bien, amigas, miren.
Así es como quedó la botita con estos dos detalles que le hicimos. Vamos a seguir. Muy bien. Si se acuerdan, nos quedamos aquí en la piernita. Ya hicimos esos detalles. Yo terminé mi último punto prácticamente en la parte de atrás de la pierna, ¿ven? Entonces yo necesito ubicarme en el punto central de la parte interna de la pierna. Esta es la parte frontal. Esta es la parte interna. A un ladito. Entonces yo necesito ubicarme allí. Voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo. A mi vista yo siento que ahí ya estoy. En ese último punto que hice ya estoy ubicada en el punto central de la pierna. Muy bien. Es importante que se ubiquen en ese punto. A lo mejor ustedes van a tener que hacer 3 puntos o solo uno. Se supone que tienen que terminar exactamente donde yo acabé, pero si no es así, no pasa nada. Simplemente ubíquense en la parte interna de la piernita y allí vamos a empezar a trabajar. Van a tomar la hebra de color verde y el último punto lo van a finalizar con esa hebra de color verde. Amigas, no se desesperen con los cambios de color. Ya les dije, estos personajes son así. Y es importante todos esos cambios de color porque los detalles son los que hacen la diferencia para que nuestros personajes se parezcan lo más posible. Una vez que hicieron el cambio de color al color verde van a hacer 3 cadenitas. Muy bien. Voy a dejar esto en espera por un momento. Voy a tomar la primer pierna que hice. Aquí la tengo. Vean. Voy a presentarlas de esta manera, miren. Aquí están las dos mirando hacia el frente, ¿vieron? Están las dos piernitas mirando hacia el frente. Ya las volteé. Entonces, ya las presenté. Ahora tengo que ubicarme en el punto central de la parte interna de la piernita. Miren. Para que queden bien derechitas tienen que ustedes elegir el punto central. Si no la eligen bien ese punto les va a quedar la piernita choca. Vean. Aquí yo veo que mi punto central... Voy a regresar el crochet a las 3 cadenas que hice hace un momento. Miren, si por algún momento se les pierde el punto central pueden usar el marcador. Yo veo que el punto central es este. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un punto deslizado. Y ya con esto tengo unidas las dos piernas. Ahí está mi punto deslizado. Muy bien, voy a realizar ahora los 12 puntos que corresponden a esta pierna, aprovechando para ir perdiendo esta hebra, amigas. Muy bien, ya hice los 12 puntos de esta pierna. Llegamos a los 3 puntos que hicimos para unir las dos piernitas. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer aquí... Vamos a tomar las 3 cadenas y vamos a trabajar por la parte de abajo. ¿Qué creen? Que ya les he contado que a mí esta parte no, al principio me costaba mucho trabajo, no entendía muy bien. Por eso me gusta explicarles, porque las van a hacer así como por la parte de abajo de las cadenas. Vean, aquí va uno. ¿Se acuerdan que hicimos 3 cadenas? Aquí ya va el segundo punto bajo y aquí va el tercer punto bajo. Cuidado que no se les afloje como a mí. Bueno, si se les afloja no importa, ahorita va a quedar perfecto. Pero no se les vaya a zafar, amigas. Aquí está la tercera cadena. Es que como se me aflojó ahí el punto, ahí está. Ya nada más vamos a apretarle aquí y ahí que va a quedar bien apretadito mientras vamos tejiendo los 12 puntos de la otra pierna, porque ahora vamos a hacer esos puntos, los 12 puntos que corresponden a la segunda pierna, y aprovechamos para ir perdiendo esas hebritas rebeldes. ¿Ven? Las pasamos hacia adelante, jalamos bien para que quede ahí bien apretadito y no se zafen, y vamos a ir haciendo, repito, estos 12 puntos de esta pierna. Aquí vamos ya con la unión de las piernas. Voy a realizarlo, amigas, no me tardo. Muy bien, ya realicé los 12 puntos que corresponden a la segunda pierna. Volvimos a llegar a los 3 puntos de unión. Miren, aquí está el primer punto, segundo punto,
y tercer punto. Y habremos terminado esta vuelta, que es la vuelta 25, con 30 puntos bajos, ya con nuestras piernitas bien unidas, vean, bien derechitas. Ahí están las piernitas, amigas. Muy bien. Así es como tiene que quedar, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer de las vueltas 26 a la 28, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 30 puntos. Miren, ya realicé esos 30 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta 29, en la que vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Muy bien, vamos avanzando. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 30 con 32 puntos bajos. Muy bien, vamos avanzando muy bien, amigas. Vuelta 31, en esa vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Muy bien, seguimos. Vuelta 32. 8 puntos bajos, una disminución. Aquí empezamos con las disminuciones. 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos. Estaríamos terminando esta vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 33 son 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y vuelta 34, amigas, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres, amigas. Miren, lo que vamos a hacer es, bueno, dejen quito aquí el marcador de puntos. Vamos a tomar nuestro alambre, de este lado, miren, y lo voy a doblar hacia mi derecha. Es bien fácil, el alambre es muy maleable, no les va a costar ningún trabajo. Ahora lo volteo y voy a hacer lo mismo con el alambre de la otra pierna. ¿Ven? Uno ve para un lado y el otro para el otro. Ahora voy a ubicar el centro de mi muñequita, esta parte central, y allí, ubicando el alambre más o menos a la mitad de la piernita, vamos a doblar hacia arriba. ¿Ven? Y el otro igual, más o menos a la mitad del cuerpo, y lo vamos a doblar hacia arriba. Una vez que tenemos esto, ya nada más vamos a girar, a entrelazar más bien los alambres para que quede un solo alambre. No tiene que quedar exacto, lo más exacto posible. Ahorita yo lo voy a acomodar bien, amigas. Es que quedó como doblado hacia mi mano y por eso se ve así. Bueno, vuelta 35. 8 puntos bajos, una disminución. 13 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, terminando con 28 puntos. Miren, amigas, así es como nos va a quedar. Hasta aquí vamos a llegar con este tutorial. No puedo subir tutoriales más largos, me cuesta mucho trabajo, discúlpenme. Hasta aquí vamos a llegar, pero créanme que nos vamos a ir lo más rápido posible con la bella Miku. Cuídense mucho, nos vemos pronto.